a las que quiere responder, seleccionar los bloques a los que quiere dar respuesta. En consecuencia, es su opción responder al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a la acusación popular, o a cualquiera de los letrados que asumen la defensa de otros coacusados o a su propio letrado. ¿Tiene usted intención de contestar a todas las preguntas que se le formulen por cualquiera de las partes o quiere hacer alguna exclusión? Buenos días. Efectivamente, voy a contestar todas las preguntas del Ministerio Fiscal, también de la Abogacía del Estado, no de la acusación popular, sí también de las demás defensas. Bueno, pues cuando usted quiera, el Ministerio Fiscal tiene la palabra. Con la venia de la excelentísima sala. Su cargo en el Gobierno cuando ocurrieron estos acontecimientos, ¿cuál era? Bueno, estos acontecimientos supongo que se refiere a la 2017. última legislatura. Sí. A partir de las elecciones de septiembre de 2015, el presidente entonces, Artur Mas, me convocó a una reunión y me dio a elegir entre formar parte de una candidatura, dado que me confirmó que mi partido político, Convergencia y Unión, no concurriría a las elecciones, que sin embargo formaría parte de una gran coalición, Junts pel Sí, y me ofrecieron ser candidato a diputado en esta coalición o a esperarme y si las elecciones salían positivamente formar parte del gobierno. Efectivamente yo renuncié a formar parte de la candidatura en la medida que era una candidatura, como se ha conocido, ecléctica desde el punto de vista ideológico y preferí esperar, así conseguía la confianza del nuevo presidente. Efectivamente, el presidente Artur Mas y después Puigdemont me nombraron conseller, en primer lugar, de Cultura. Fui de Cultura un año y medio. Empezó de Cultura el 27 de septiembre del 2015. No, porque la legislatura se inició en enero de 2016, costó 3 o 4 meses constituir el gobierno, conseguir gobierno, formar gobierno, perdón, y en enero de 2016 yo me incorporo como consejero de Cultura y luego en una de las crisis de gobierno que hubo durante la legislatura, en verano de 2017, yo cesé como consejero de Cultura y me incorporé como consejero de Empresa y Universidades. Empresa y Universidades. Bien. ¿Y usted cuándo dimitió? Yo dimití el día 26 de octubre de 2017. Sí, o sea que usted no fue cesado por el 155, sino que se anticipó y usted dimitió antes. Efectivamente, el día anterior. Luego volveremos sobre eso, sí. ¿Recuerda que fue notificado personalmente por el Tribunal Constitucional en diferentes autos? Sí, efectivamente. Y le requerían para que cumpliese el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material que directa o indirectamente supusiera no tener en cuenta aquellas resoluciones que estaban siendo suspendidas y anuladas. ¿Recuerda esto, verdad? Sí, lo recuerdo perfectamente. En algunos casos no me sentía directamente aludido en la medida en que solo se me apercibía de decisiones políticas que se iban tomando en el Parlamento. En algún otro caso, efectivamente, me sentí directamente interpelado. Sí. El 6 de octubre de 2016, en relación con la resolución 263 de la legislatura 11, ya fue requerido para que se abstuviese de llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa en relación con ese proceso, ¿verdad? Y así lo hice, sí. Sí, y así lo hizo. Tengo esta convicción. Bien. También fue notificada la resolución del Tribunal Constitucional auto 14 de febrero de 2017 que anulaba ahora la resolución 306-11 y se le volvió a notificar personalmente con el mismo requerimiento personal, que se abstuviese de llevar a cabo cualquier iniciativa en relación con esas resoluciones anuladas por el Tribunal Constitucional. ¿Es así? Efectivamente, y creo haber actuado en consecuencia. Sí. Recuerda también que en relación con todas las leyes y decretos del 6 de septiembre fue igualmente requerido por el Tribunal Constitucional y notificado personalmente para que se abstuviese de llevar a cabo cualquier actuación en el mismo sentido. Efectivamente, el 6 de septiembre el Parlamento de Cataluña aprobó la conocida como Ley de Referéndum. La Ley 19-2017. Sí, por la numeración a veces no soy muy preciso. Bien, de referéndum. Una ley que fue inmediatamente suspendida por el Tribunal Constitucional y desde entonces ni yo ni ninguno de mis compañeros de gobierno tomamos ya ninguna decisión vinculada a aquella ley. Bien.
También se le notificó la Ley 20-2017 de transitoriedad y los decretos 139 de convocatoria de elecciones y 140 de normas complementarias, ¿verdad? Se me notifica, efectivamente. Sí. Y en todos ellos se hacía el mismo requerimiento, que se abstuviese de llevar a cabo actuaciones contrarias a las decisiones del Tribunal Constitucional declarando nulas estas o suspendiendo todas y cada una de estas leyes o resoluciones. ¿Es así? Efectivamente, y así creo haber actuado. Sí. Por tanto, usted ha sido requerido y notificado personalmente al menos en 6 ocasiones para que llevase a cabo ese deber de impedir o paralizar iniciativas que habían sido anuladas por el Tribunal Constitucional. Insisto que en algunos casos el requerimiento tenía que ver con reprobaciones de decisiones o de manifestaciones políticas que se habían tomado en el Parlamento y, por lo tanto, de las que yo tomaba nota, porque evidentemente lo seguía muy de cerca para estar muy atento a lo que pasaba, pero que sentía que no formaban parte de mi ámbito de decisiones. El decreto 139 de convocatoria del referéndum, basado en la ley que hemos comentado antes, 19-2017 del referéndum, que era su cobertura legal, fue aprobado por usted y por todos los miembros del Gobierno, ¿verdad? Fue aprobado por el Parlamento de Cataluña, esta es la tramitación. El decreto. El decreto se aprobó el día 6, sí. Efectivamente, se aprobó el decreto. Y fue firmado por todos ustedes, por todos los consejeros. Bueno, técnicamente no era necesario firmarlo porque los acuerdos de gobierno sencillamente se asumían de forma colegiada. Sí, pero lo hicieron especialmente en este caso por algún motivo particular. Bueno, yo creo que se desprendía de la ley que tenía que dar cobertura a la convocatoria del 1 de octubre. Usted, como ha declarado antes, pues había sido notificado desde mucho antes, desde octubre del 2016 y en febrero del 2017. ¿No le parece que el aprobar ese decreto de convocatoria de un referéndum significaba incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional? Bueno, piense que en este sentido yo quisiera contextualizar un poco aquella toma de decisiones, entre otras cosas porque podríamos cometer un cierto error de anacronismo ahora que sabemos cómo han ido las cosas. En aquellas circunstancias es importante recordar que la legislatura se había iniciado con una presión muy fuerte por parte de algunos sectores ciudadanos y también de algunos partidos políticos para que el Gobierno tomara iniciativas de carácter nítidamente unilateral. En este sentido hubo una crisis de gobierno muy relevante en verano de 2016 en la que precisamente el presidente Carles Puigdemont tomó una decisión, algunos dijeron una argucia, incluso parlamentaria, para desescalar en la tensión que había en aquellos momentos e incluso en la presión que había para que se tomaran decisiones unilaterales en Cataluña. La argucia o la decisión fue anunciar por sorpresa para todo el mundo, incluso para buena parte del arco parlamentario, que el Gobierno iba a trabajar para conseguir que se convocara un referéndum. Recuerdo el eslogan que utilizó en aquel momento el presidente Puigdemont, estamos hablando de la crisis de gobierno de verano de 2016, referéndum o referéndum. ¿Qué quería indicar el presidente Puigdemont? Creo interpretarle correctamente, y todo el Gobierno con aquel eslogan referéndum o referéndum, que desde aquel momento se iba a intentar acordar algún tipo de consulta que permitiera a los más de 2 millones de catalanes que consideran, creo todavía hoy, que el consenso constitucional se ha roto, que a través de algún tipo de votación se podía o actualizar, poner al día este consenso constitucional o, en algunos casos, legítimamente defender su derecho a la independencia. Sí. Bueno, lo digo, disculpe, no quisiera haberme ido, pero el contexto en el que efectivamente se aprueba la ley de referéndum y los decretos que se derivan de la ley de referéndum tiene que ver no con resoluciones del Parlamento, que efectivamente habían sido suspendidas por el Tribunal Constitucional, sino por una lógica gubernamental en la que precisamente intentábamos tensar la cuerda, pero que no se rompiera, y buscar la manera de ir encauzando un sentimiento ciudadano que era realmente cívico, pacífico, reiterado y muy persistente. No le tengo que disculpar nada, usted hace todas las explicaciones que quiera.
Cuando, por providencia de 7 de septiembre, el Tribunal Constitucional suspende la Ley 19 de 2017, que era la cobertura legal del decreto, ¿no les pareció que debían desconvocar, puesto que ya había perdido la cobertura legal la ley, ese decreto de convocatoria del referéndum, como una forma de cumplir el requerimiento del Tribunal Constitucional? De nuevo, si en la vida tuviéramos oportunidad de tomar decisiones a pelota pasada, pues no sé cómo actuaríamos, seguramente revisaríamos aquellas decisiones. Sí que es cierto que a partir del momento en el que el Tribunal Constitucional suspende y el Gobierno tomamos las decisiones que se corresponden con esta suspensión, porque fíjense ustedes que a partir del momento en que el Tribunal Constitucional suspende la ley de referéndum y los decretos, cae inmediatamente la sindicatura electoral, caen, como han recordado en sus declaraciones mis antiguos compañeros de gobierno, todas las iniciativas que se pudieran haber tomado, y el referéndum muta claramente de referéndum a una gran movilización política, que tuvo un gran sentido, pero que personalmente ya nunca más reconocí como referéndum. Bien, pasamos a otras preguntas en torno a la malversación. ¿Conocía usted la disposición adicional 40 de la Ley 4/2017? Bueno, era la de presupuestos, como dice que esa establecía, pues habilitaba, el Parlamento requería al Gobierno para que habilitara una partida para la celebración del referéndum. Esa disposición adicional 40 fue declarada nula por el Tribunal Constitucional, ¿lo recuerda? Sí, recuerdo que fue declarada nula. Recuerdo que en el proyecto de presupuestos que había preparado Vicepresidencia no existía, que fue una transacción en el trámite parlamentario, quedó nula y sin efecto. Por lo tanto, principio y final de su recorrido. Sí. ¿No le pareció que la declaración de nulidad de esa disposición adicional 40 y de la partida presupuestaria 132 que la materializaba significaba que no podía continuarse con la celebración de un referéndum y que si se hacía suponía la celebración de un uso desviado de los fondos? Bueno, insisto, era una transacción entre grupos parlamentarios. Yo desconozco por qué los grupos parlamentarios la transaccionaron. Era al margen del proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno y esta transacción no tuvo ninguna consecuencia práctica porque decayó. Sí. Después de que se declarase nula esta partida por sentencia de 5 de julio, 2 meses después ustedes firmaron el decreto del referéndum. Y en ese decreto de referéndum asumían la realización de gastos de todo tipo para la celebración del referéndum de una manera colegiada. ¿Lo recuerda usted? Aquí hay que ser muy precisos porque creo que es un tema para mi propio interés muy relevante. Asumíamos que efectivamente en el futuro se tomarían decisiones, si se tenían que tomar algunas acciones, decisiones o asumir algún gasto, se tomaría de forma colegiada para que efectivamente cada uno de nosotros pudiera decidir si era adecuado o no. Como se ha acreditado, no se tomó nunca ningún tipo de decisión de este tipo y en lo personal yo quedé doblemente tranquilo porque sabía que nadie en mi departamento iba a tomar ninguna decisión que comportara un gasto en el presupuesto público de mi departamento y además sabía que si había algún posible gasto a asumir para la realización de aquella movilización política pasaría por el Gobierno y por lo tanto el conjunto de los consellers seguro que coincidiríamos en su inconveniencia y no la permitiríamos. Como le digo, para muestra, creo que mi defensa también presentó esta prueba, el secretario del Gobierno, por lo tanto una persona aséptica, que sencillamente era fedatario de los acuerdos que tomamos, ha acreditado, y lo tiene este tribunal, que después de la suspensión nunca se tomó ningún tipo de acuerdo por parte del Gobierno que supusiera el más mínimo gasto del presupuesto. ¿Sabe que se aprobó por un acuerdo del Gobierno de 7 de septiembre del 2017 a propuesta de Oriol Junqueras, Turull y Romeva para ser el Gobierno de Administración Electoral y admitir y asumir de forma solidaria, colectiva y colegiada las actuaciones y gastos del referéndum? ¿Recuerda ese acuerdo de 7 de septiembre? Sí, y reitero mi respuesta, que tiene que ver con la misma pregunta. Son dos decisiones que se toman el 6 y el 7.
efectivamente, todos recibimos el requerimiento, apercibimiento de la suspensión el 8 o el 12, no recuerdo con precisión, pero lo que sí es un dato objetivo es que ya no se toma ninguna decisión dando cumplimiento al mandato judicial. Interesaría si viese el documento que es el acuerdo de 6 de septiembre y que ya fue ayer presentado en la pieza separada 10 del Tribunal Supremo, tomo 4, anexo séptimo, folio 8. Adelante. Gracias. Señor fiscal, me parece que no ha oído el oficial exactamente. Sí, es el documento número 7 de los presentados ayer y es el acuerdo de 7 de septiembre de 2017 que está en la pieza separada 10 del Tribunal Supremo, tomo 4, anexo séptimo, folio 8. Es el atestado 2018 del 10 del 2018. ¿Es este documento, señor fiscal? Sí. Más adelante. Más adelante. Ese es el acuerdo, sí. Bien, en ese acuerdo se habla de que a propuesta del vicepresidente de Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, con el consejero de Presidencia y con el de Asuntos y Relaciones Institucionales Exteriores, se acordaba lo siguiente. ¿Lo ve usted, señor Vila? Sí, vale. Veo mejor de lejos que de cerca, ahora ya. Qué bien. En el acuerdo se decía que el Gobierno, como Administración electoral, para garantizar la preparación adecuada del proceso electoral, asumía directamente de manera colegiada o lo encargaba a los departamentos o unidades competentes, entre otros, todas las contrataciones, la aprobación del gasto y las acciones político-administrativas necesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum. ¿Asumían ustedes de forma colegiada ese compromiso? Insisto que en mi interpretación, en primer lugar, este era un acto debido, consecuencia de la ley de referéndum. Es decir, no era una ocurrencia de vicepresidencia del Gobierno, era un acto debido, consecuente con la ley, todavía no estaba suspendido y otro aspecto muy relevante. En el fondo esto era una garantía, una tranquilidad para todos, porque sabíamos que efectivamente no habría ningún tipo de posibilidad de llevar a cabo ningún gasto que no hubiera sido visto por todos, a no ser que efectivamente pues, alguien eludiera sus responsabilidades y su honorabilidad. Sí, en el mismo documento se habla en concreto de autorizar con carácter enunciativo y no limitativo pues la confección, impresión, reparto de material electoral como urnas, papeletas, votaciones, sobres, actas. Mire, esto luego resulta que se encuentran en Unipost pues sobres y papeletas con un valor de 979.000 euros y que se giran 5 facturas a diferentes departamentos. Es decir, esto no es etérea filosofía, sino que luego se han encontrado en las sedes de Unipost de Tarrasa pues esos sobres, esos que están relacionados en el acuerdo que ustedes tomaron y asumieron. Mire, efectivamente, una pregunta similar e inevitable ya me la formuló en la fase de instrucción y en la Audiencia Nacional la magistrada Lamela, cuando dijo, bueno, pues si efectivamente ustedes fueron tan sobrios y tan inflexibles a la hora de dar cumplimiento a los mandatos judiciales, ¿qué ha pasado aquí? Yo le dije en aquel momento, porque me presté desde el primer momento a responder todas las preguntas, como ahora estoy haciendo, que solo podía responder intuitivamente, especulativamente,
que no tenía ni idea, pero que mi impresión, por mi bagaje y cultura política catalana, catalanista, es que esto se había financiado por mecenazgos, por, en definitiva, empresarios o mecenas catalanes catalanistas que estaban comprometidos con esta iniciativa y que estaban dispuestos pues, a sufragar estos gastos. Insisto que estoy especulando, porque cuando yo me interesé por estas cuestiones, y efectivamente lo hice, porque he procurado no ser más ingenuo de lo imprescindible, a mí siempre el presidente del Gobierno me aseguró, estate tranquilo, que no gastaremos ni un euro del erario público. Y así se ha acreditado en toda la fase de instrucción. Recuerda que también se autorizaban campañas institucionales y luego viene Civisme, por ejemplo, que son pues, 270.000 euros que son reclamados por la Confederación Catalana de Medios Audiovisuales. Bueno, en este sentido yo no tengo nada más que añadir de lo que ya dijo el conseller Turull, que creo que acreditó muy bien la respuesta, pero sí que de mi experiencia como presidente de la Comisión de Control de Medios Audiovisuales en Cataluña, que lo fui hará 2 o 3 legislaturas, cualquier diputado técnicamente formado en esta materia, en materia audiovisual en Cataluña, sabe que efectivamente hay un contrato programa entre la Generalitat de Cataluña y la televisión y las radio públicas que permiten ciertas cuotas gratuitas de publicidad. Yo desconozco el acuerdo concreto, pero por lo que explicó el conseller Turull, se acogió a esta posibilidad y nos consta que precisamente la televisión pública catalana en estos momentos tiene problemas de falta de publicidad. Es decir, que ni lesionó un posible tercer contrato publicitario ni supuso ningún gasto. Cuando yo tuve noticia de esta campaña, la verdad es que la vi por la tele. Estaba yo en casa un día y la vi, digo, vaya, tampoco... La campaña Civisme. Bueno, no, la campaña Civisme no, un anuncio publicitario, perdón, la campaña Civisme creo que el conseller acreditó que no se llevó a cabo, creo. Vías del tren. Esta imagen de las vías del tren, que efectivamente yo la vi por la televisión, yo quedé tranquilo porque pensé, se han acogido al margen que tienen de publicidad gratuita. Sabe también que se usaron locales municipales, educativos o de centros escolares o de centros cívicos para la celebración del referéndum, ilegal. Sé que se utilizaron, yo sí que no hago mía la referencia ya de la descripción de aquel acontecimiento como el referéndum ilegal. Para mí ya no era un referéndum ni en consecuencia ilegal, era una gran exhibición, una gran movilización política en favor de una determinada idea. Y sí, se usaron locales. Sí, se usaron. ¿Sabe que el 6 de septiembre el expresidente de la Generalitat envió una carta a los alcaldes comunicándoles la campaña electoral y que pusieran a disposición de la Administración los centros locales? No tenía ni idea de la existencia de esta carta. Si existe, lo he sabido a través del Ministerio Fiscal cuando ustedes lo han anunciado. ¿Y los gastos de observadores internacionales, de Diplocat, todo esto ha tenido conocimiento, lo tuvo en aquel momento? Nunca me ha constado que se hayan llevado a cabo. Bien. ¿Usted recuerda que declaró en la Audiencia Nacional, como acaba de decir, ¿no?, ante la excelentísima señora Carmen Lamela, que era la juez central de instrucción número 3, ¿verdad? Declaró usted el 2 de noviembre de 2017. Efectivamente. En presencia de su letrado, de su abogado, del Ministerio Fiscal, de otros abogados. ¿Recuerda? Y quiero hacer notar que aquella declaración, que fue en aquellos momentos espontánea e intuitiva, sí, no ha cambiado en nada con respecto a lo que ahora ya estoy haciendo, asistido por mis abogados, intentando ponderar todas las palabras para que no me comprometan. Bien. En esa declaración, que si no la recuerda se la exhibiremos, usted declara que una vez que se ganaron las elecciones el objetivo era llegar a la independencia, recuerda, y que se hicieron movilizaciones ciudadanas para llevar a efecto esta idea. ¿Recuerda su declaración? Yo recuerdo perfectamente que conté a la magistrada Lamela que efectivamente era una legislatura que se había iniciado con un programa electoral independentista, pero
pero que para muchos de los centenares de miles de ciudadanos que efectivamente apoyaban aquella idea, tan o más importante que esta idea, que algunos apoyábamos de una forma, describíamos, instrumental, era que esta movilización sirviera para sacar del inmovilismo al presidente del gobierno, que legítimamente en aquellos momentos, a pesar de que mantuvo siempre vías de diálogo abiertas, no supo, ni nosotros supimos, crear las condiciones de confianza adecuadas para que esto precipitara algún tipo de negociación. Por lo tanto, había un discurso reivindicativo, legítimo, independentista, ampliamente seguido por amplios sectores de la ciudadanía, y había también centenares de miles de ciudadanos, entre los que yo me cuento, que apoyábamos el movimiento independentista, confiando que esto sería una palanca para una nueva oleada de reformas, de actualización de los consensos constitucionales que, en mi opinión, a partir de 2010 en Cataluña se rompieron para el sentir de mucha gente. Pero el objetivo de esas movilizaciones individuales era la consecución, movilizaciones, ciudadanas, era conseguir esa independencia que estaba... No necesariamente, tendríamos que precisar y habría que preguntar a cada uno de los ciudadanos que se movilizó, porque ya le digo que, fíjese usted, incluso en el seno del gobierno, nuestra motivación política exige matices, si queremos ser justos, y cada uno sabrá por qué se movilizaba. Imagínese usted en las movilizaciones que, por ejemplo, había en las diadas nacionales, los 11 de septiembre, donde había padres, hijos, nietos, cada uno de ellos, ¿por qué se movía? Algunos legítimamente, porque consideraban que, como decían vulgarmente, que España sepa hacer de la diversidad un valor y no un problema es misión imposible. Otros porque decían, se ha roto el consenso constitucional, debemos intentar actualizarlo, y la manera de actualizarlo es que nos vean vitales, activos, movilizados. Es decir, la casuística política por la que cada ciudadano se movilizó yo no la puedo interpretar, señor fiscal, yo solo la mía. Sí, sí. Lo cierto es, por encima de esos pensamientos, que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional ese referéndum. Esa es la legalidad que el Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución, había plasmado, ¿no?, en sus resoluciones. ¿Pero me estaba hablando usted de las manifestaciones o ahora del referéndum? Sí, no, digo que todas esas manifestaciones pretendían celebrar un referéndum que había sido declarado ilegal, ¿no? ¿Según qué manifestación? Hubo muchas manifestaciones a lo largo de esta legislatura. Yo soy, por definición, un animal muy poco gregario y muy poco amante de las manifestaciones, pero de las muchas que sufrimos, algunos dirán que disfrutaron durante aquellos años, algunas iban en esa dirección, otras no. Sí. En otro punto de esa declaración usted dice que ha conocido a Jordi Sánchez y Cuixart en esta última etapa y porque formaban parte del proceso activista. Formaban parte a través de ONC y Òmnium de esas movilizaciones generales que secundaban el proyecto político de independencia. Yo no hago mía la expresión formaban parte del proceso activista, sí que hago mía la descripción, y creo que les honra que sean así, de que son dos activistas y que han hecho del activismo cívico, cultural, político, pues buena parte de la descripción de su carrera. No, simplemente leo lo que usted dijo. He conocido que a Jordi Sánchez y Cuixart en esta última etapa y porque formaban parte del proceso activista. Esta es su declaración. Bueno, pues esta palabra es una palabra imprecisa que yo serenamente formularía de una forma más educada y más precisa para hacerles justicia. Bien. También declara usted en ese acto que en julio del 2017 hubo un cambio de gobierno llevado a cabo por Puigdemont porque en aquel momento había consellers que discrepaban. Ese es el motivo del cambio de, por ejemplo, Jordi Jané por Ford, de la entrada de Turull. Yo creo que lo más sensato será que en la medida que algunos han sido citados aquí sean ellos los que den explicaciones de por qué dimitieron, porque finalmente la dimisión de un conseller o su cese tiene que ver con el fin de una relación de confianza entre el presidente y el consejero. ¿Y no le consta a usted como miembro del gobierno por qué fue esa discrepancia? Pues no, pues estaría especulando porque pueden ser motivos distintos en cada caso. Sí. Usted dice que dimitió el 26, ¿verdad? El 26 de octubre, antes de la aplicación del 155. Y cuando explica esto,
En su declaración, que leo textualmente y si quiere se la pondremos, dice que en las reuniones con políticos hablaron para conseguir un compromiso de no tomar decisiones unilaterales. En un momento dado se vio incapaz de convencer al resto de los partidos y al suyo propio. Podría haberse quedado solo. ¿Por esto se va usted? ¿Porque nadie era partidario de llevar a cabo lo que usted pretendía, esa convocatoria de elecciones? ¿Porque todos optaban por la vía unilateral, por la proclamación de la independencia que había salido del referéndum? Yo dimito, en primer lugar, frustrado, porque durante aquel mes de octubre, es decir, a partir de la noche del 1 de octubre, en el seno del movimiento soberanista hay una discrepancia de interpretaciones sobre qué ha pasado el 1 de octubre. Algunos efectivamente reconocen el 1 de octubre como un referéndum, una movilización que obliga y que les interpela. Otros, sin embargo, estamos convencidos de que lo que ha pasado el 1 de octubre es una movilización muy importante de más de 2 millones de ciudadanos a favor de la independencia, pero que también han habido más de 2,5 millones de catalanes, igualmente catalanes, que se han quedado en casa y que han contemplado cómo se estaba produciendo una movilización política en la que ellos no se sentían para nada interpelados, al contrario. Algunos considerábamos que era la obligación del gobierno ser el gobierno de todos. Creo, honestamente, que este sentimiento era mayoritario en el seno del gobierno. En este sentido, durante el mes de octubre, por orden del presidente Carles Puigdemont, yo formé parte, no me quiero otorgar la exclusividad, nunca sabré qué actores más participaban en aquel momento del intento de conciliación, pero yo formé parte de los políticos que interlocutaron continuamente con altos dirigentes del Partido Socialista y con altos dirigentes, incluso con responsables del gobierno de España, que, en contra de lo que a veces se publica, también tenían un alto interés en la conciliación, en evitar el choque institucional y, por lo tanto, en ir desescalando la tensión. Lo que había pasado, ya había pasado. Algunos vivimos hasta el último segundo la convicción de que incluso no se llevaría a cabo el 1 de octubre, se llevó a cabo, fue muy desgraciado, muy triste, creo que es una herida que nos acompañará toda la vida, haber visto las cargas policiales, haber visto señoras por los suelos. Todos podíamos haber sido más responsables, estoy de acuerdo, pero lo que es relevante es que durante aquellas semanas de octubre muchos nos comprometimos para intentar evitar, en primer lugar, la suspensión del autogobierno, que ya era la amenaza con la que inevitablemente las Cortes, desde el Congreso, desde el Senado, desde la dinámica parlamentaria, también desde el Gobierno de España, se nos advertía. Ustedes no sigan por aquí porque les vamos a suspender el autogobierno. Y algunos prometían la independencia y se van a quedar sin autonomía. En estas circunstancias empezamos, sería excesivo decir una negociación, pero sí creo ser muy preciso si digo que se inició una aproximación con interlocutores políticos, con interlocutores religiosos, con interlocutores del mundo de la empresa, con interlocutores institucionales que de buena fe, sin ningún interés espurio, sencillamente querían evitar el despropósito, que esto acabara mal. Y yo formé parte de ello y quiero decir con orgullo que creo que el miércoles 25 de octubre lo habíamos conseguido. Y nos fuimos a dormir, y lo podrá acreditar mucha gente durante la fase de testigos, que nos fuimos a dormir con aquella sensación de paz interior de decir, no vamos a tomar ninguna decisión unilateral por parte del Gobierno de Cataluña, no se va a hacer ningún tipo de declaración que, aunque sea solo formal, solo política, aunque no tenga ningún tipo de posible repercusión penal, pero pueda resultar de nuevo ofensiva, inflamatoria, no vamos a tomar ningún tipo de decisión de este tipo y vamos a convocar elecciones autonómicas. El 25, por la noche, una noche que a mí me acompañará toda la vida, porque me acaba costando la carrera política, de momento, y quizás más cosas, a partir del 25 creemos que lo hemos conseguido. No solo yo, muchos miembros del gobierno, muchos dirigentes de partidos que dicen, bueno,
nos hemos centrado. También por parte del Gobierno de España creo que se respiró, sinceramente. ¿Qué nos pasó? Que lo que habíamos acordado discretamente, lo que habíamos acordado sin publicidad, el clima de desconfianza y la tensión exterior era tan fuerte que al día siguiente se torció. Entonces yo llamé al presidente Puigdemont y le digo, yo que me he dado la mano con altos responsables políticos del Partido Popular, que me he dado la mano con responsables políticos del PSOE, que he dado mi palabra de que cumpliríamos, si ahora no podemos, porque no nos vemos capaces de justificarnos ante nuestro electorado, ante los jóvenes, porque somos aprendices de mago ante la presión de las redes sociales. Estaban llamando traidor o cobarde al presidente Puigdemont y esto generaba, pues, yo creo, una confusión general en el estado de ánimo. Si no somos capaces de gestionar emocionalmente esto, yo sintiéndolo mucho, me voy y dimito. Y este fue el motivo. En esa declaración dice usted que ha hecho lo que ha podido diciendo que el camino no era tomar decisiones unilaterales y por eso se ha visto obligado a dimitir. Porque entonces el pensamiento de todos los demás era tomar esas declaraciones unilaterales. Esta es una interpretación que usted hace abusiva. Yo le puedo explicar con precisión mi posición. La de los demás compañeros hemos tenido ocasión de escucharla. ¿Sabe que la Ley 20 de 2017 de transitoriedad fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña? Sí, esta ley fue publicada y yo la reprobé públicamente porque esta ley era innecesaria y además muy disparatada. Ni un alumno de primero de Derecho la hubiera asumido. Sí, esa ley proclamaba que Cataluña se convertía en una república en su artículo primero, o que la soberanía de Cataluña residía en el pueblo catalán, o que hasta que se aprobase la Constitución la ley de transitoriedad es la norma suprema, lo que significaba derogar la Constitución. ¿No le parece que eso es un acto de absoluta soberanía y unilateralidad que ya ocurre el 8 de septiembre? Aunque es una opinión y por lo tanto es gratuita, le acabo de decir qué opina de esta ley. Pues ninguna pregunta más, señoría. Muchísimas gracias, señor fiscal. Tiene la palabra la Abogacía del Estado. Excelentísima sala. Buenos días, señor Vila. Procure, señor Vila, a la hora de responder, no pierda la referencia del micrófono, porque entonces no lo queda consigo. grabado. Gracias. Cuando usted recibió las notificaciones del Tribunal Constitucional, usted es consciente, recuerda que estas notificaciones tenían no solamente los apercibimientos de abstenerse, de iniciar, organizar, instar o impedir actividades tendentes al referéndum, sino que hacían expresa mención también a lo previsto en el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional e incluso algunas de estas resoluciones del Tribunal Constitucional que le fueron notificadas deducían ya testimonio a Fiscalía. Bien, como he respondido al señor fiscal, efectivamente creo haber cumplido con ellas, sí. De haberme abstenido de iniciar, tramitar, informar, dictaminar. La pregunta era si era consciente, si recordaba que estas resoluciones tuvieran este contenido. Sí, sí, sí. Usted, cuando el Gobierno catalán aprueba el decreto 139/2017 de convocatoria del referéndum, ¿eso lo consideraba cumplimiento de lo acordado por el Tribunal Constitucional? Bueno, yo entendía que el Tribunal Constitucional había suspendido iniciativas parlamentarias y como he intentado explicar, la lógica de la convocatoria del referéndum por parte del Gobierno respondía al intento de desescalar una agenda unilateralista que se tomó en verano del 16. ¿Qué resolución del Tribunal Constitucional consideraba usted o consideró usted que iba dirigida directamente a los miembros del Gobierno catalán? No soy muy preciso con los números de las resoluciones, tendría que mirarlo, pero la última... Con que me diga cuál es o a qué contenido se corresponde, me es suficiente. Sí, pues efectivamente la última en la que nos advertía que no debíamos tomar iniciativas que tuvieran que ver con la convocatoria de un referéndum. Ese contenido se anticipa ya en las resoluciones que se refieren, por ejemplo, a la resolución 306
11 del Parlamento, en el que se aprueba instar al Gobierno catalán a aprobar todo lo necesario para organizar y celebrar el referéndum. Cuando se le notifica la anulación por parte del Tribunal Constitucional de eso y se le apercibe de abstenerse, de hacer nada que se considere organización y celebración, ¿no se sintió usted concernido directamente? Bueno, claro que me sentí concernido, pero fíjese usted, que usted lo conocerá perfectamente, que en la práctica parlamentaria, en la dinámica parlamentaria, en la relación entre gobiernos y parlamentos, habitualmente el gobierno solo se siente interpelado por el Parlamento ante una moción de censura cuando le tumban el presupuesto. Lo acabamos de ver estas semanas. En el resto, las declaraciones y las iniciativas que lleva el Parlamento, el Gobierno las escucha educadamente, pero hace lo que considera oportuno con ellas. Entonces, ¿usted no interpreta el mandato de la ciudadanía que todos sus predecesores que han ido declarando aquí sí que consideraban casi como una orden? Es decir, porque hemos escuchado reiteradamente que cumplían un mandato de la ciudadanía. ¿Usted este mandato no lo sentía? El mandato de la ciudadanía se expresaba a través de los representantes del pueblo en el Parlamento y a través de un programa de gobierno que desplegábamos desde el Ejecutivo. Los dos creíamos responder al mandato popular, como hace cualquier Ejecutivo, y el Legislativo que intenta controlarle o impulsar su acción de gobierno. La providencia de 7 de septiembre del Tribunal Constitucional, en cuya virtud se suspenden distintos productos normativos, como nos hemos referido aquí, tanto las leyes 19 y 20 como los decretos 139 y 140 y el acuerdo del Gobierno de 6 de septiembre. Esta providencia dice literalmente que se notifique a cada uno de los miembros del Consejo en su doble condición, de miembros del Consejo y de titulares de sus respectivas consejerías. ¿Cómo se sintió concernido usted por esta providencia en esta doble condición? Insisto que efectivamente, después de haber sido apercibido y de recibir esta notificación, no tomamos ya ninguna decisión, no emprendimos ninguna acción, ninguna iniciativa, ningún gasto, ningún dispendio que fuera sustentado por estas iniciativas que habían sido suspendidas judicialmente. Lo que se decía en esta providencia también era que se adoptaran medidas para impedir o evitar la organización y celebración. Es decir, no se les prohibía solo gastar, sino que se les ordenaba impedir la celebración del referéndum. ¿Hizo usted como miembro del Gobierno algo tendente para evitar la celebración del referéndum? Es que yo era conseller de Empresa y Conocimiento, conseller de Empresa y Universidades. No se me ocurre qué podía hacer cuando ya claramente, si el Gobierno estábamos retirándonos del impulso de aquella iniciativa, era la sociedad civil la que lo estaba desarrollando. Pero el Gobierno, como órgano colegiado, suma de varias personas, fue el que adoptó el 6 de septiembre el acuerdo y el que podía adoptar de forma análoga un acuerdo desconvocando. ¿Hizo usted como miembro del Gobierno? Ya sabemos que el Gobierno como órgano colegiado no lo hizo. ¿Hizo usted como miembro del Gobierno algo tendente para que se adoptara esa resolución? Bueno, en aquellas circunstancias tan extremas sí que estuvimos haciendo cosas, intentando hasta el último minuto transaccionar con el Gobierno de España algún tipo de par en máquinas. Algún tipo de solución, porque solo había una línea roja y eso se ha ido publicando, que es poner en cuestión la soberanía nacional. Pero sí que, y eso lo veremos en el futuro, esto es un augurio que yo hago y espero que sea un deseo, veremos que al final la solución en Cataluña pasará porque los catalanes van a poder votar. Van a votar sobre su autogobierno, sobre su mejora de autogobierno, sobre la actualización de su compromiso constitucional. Dicen, es que no van a votar sobre la soberanía. Ya veremos.
pero seguro que la solución pasará por poder votar. Hasta el último instante, muchos, no me quiero atribuir la exclusividad, intentamos tensar la cuerda, porque recuerde usted que desde 2010 teníamos más de 2 millones de ciudadanos con un sentimiento y una demanda y una reivindicación, para ser precisos, he estado pensando en los adjetivos, ¿no? Cívica, pacífica, reiterada y persistente, que eso está descrito como de obligación para la política saber encauzarlo. Debíamos saber encauzarlo. Estábamos discretamente buscando soluciones, no las conseguimos, lo lamento, y es frustrante y es doloroso. No las conseguimos, se encauzó aquella movilización en términos también, si me permite la valoración política, de mal menor, porque si no hubiera sido por la tristeza de los acontecimientos que vivimos aquellas primeras horas del 1 de octubre, por las tensiones que hubo, por las iniciativas policiales que se tomaron, en mi opinión, desproporcionadas, innecesarias, pues seguramente ni hubiera ido a votar tanta gente como fue a votar. Porque a mí mucha gente me confirmó a posteriori que habían ido a votar como por solidaridad, por un sentimiento herido, es decir, qué desproporción, cómo hemos sido todos tan alocados y hemos actuado de una forma tan poco acorde con lo que es propio de un Estado democrático, moderno, como es España. Bien. Ha dicho usted, me ha parecido entender, que el Gobierno no se ocupó de la organización del referéndum, que eso lo hacía la ciudadanía. Sí, efectivamente, a partir del momento de la suspensión, como se ha ido acreditando en todos los testigos que me han precedido y yo mismo, lo que es seguro es que no tomamos ya ninguna decisión para organizarlo y que no gastamos ni destinamos ni un solo euro. En consecuencia, solo se podía organizar de este modo. Dejemos el gasto del euro, que ya nos han confirmado que según ustedes no se gastaron ni un solo euro. En cuanto a la organización, una vez se recibe la providencia del 7 de septiembre del Tribunal Constitucional, que es verdad que ustedes la reciben en soporte papel físico días después, pero se publica en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, el día 8, esta organización de la ciudadanía ¿se produce de forma espontánea? ¿La ciudadanía lee el BOE y empieza a organizar el referéndum? No tengo ni idea. No sabe, ¿verdad? No sabe cómo la ciudadanía se organizó. No tengo ni idea. Sí que sé que, como se ha descrito, en muchas de las iniciativas que se llevaban a cabo había pues miles de entidades cívicas, culturales, católicas, aconfesionales, de todo tipo, políticas, sindicales, empresariales, que estaban comprometidas con poder hacer este tipo de movilización y de expresión pública de apoyo. De hecho, usted antes nos ha dicho hace un momento que usted preocupado, si usted sí que era el único consejero preocupado. Por esto no sé. Preguntó al presidente cómo se iba a organizar y el presidente le tranquilizó y le dijo, no te preocupes, esto ya se organizará por otro lado, nosotros no nos vamos a gastar dinero. Yo no he dicho esto, yo le pregunté por la cuestión económica. Es decir, bueno, la situación es la que es, como te lo planteas esto. Estad tranquilos que esto no se financiará desde el presupuesto público. Cuando le dijo eso, ¿usted captó la idea de que estaba la organización prevista? Sí. Bien, en cuanto hay un elemento importante en la organización de todo proceso electoral o referendario, como es el caso, que es dónde se realiza. Y en este caso se utilizaron locales públicos y privados. ¿Cómo se explica la utilización de los locales públicos? Pues de nuevo estoy especulando porque no lo sé, pero supongo que por la iniciativa civil uno debió facilitar un local, el otro.
Cuando usted dice que uno facilitó un local y otro, estamos hablando de locales públicos. ¿Quién facilita el acceso y la utilización de los locales públicos? La casuística es tan variada que tendríamos que analizar caso por caso, cómo en un momento dado igual pues esta movilización se concretó en un pueblo, en una parroquia, o en el casal del centro cívico, que igual es una entidad privada, o igual es un colegio, igual es... Es que ustedes lo vieron y yo también lo vi. Cada caso debió ser distinto y, insisto, era una gran movilización social, ciudadana, también se ha descrito, en la que no había una orquestación oculta. Tengo la impresión, vamos, o como mínimo yo no tuve nunca ni rastro de conocimiento de que existiera. No tuvo conocimiento de que existía, pero dice que no fue oculta. No, digo que, es decir, que mire si debió ser oculta, que yo nunca llegué a verla, es decir, claro, ni a conocerla. De cualquier manera, usted como consejero que ha sido, además de varias consejerías distintas, y por su experiencia en esa gestión como titular de consejerías, ¿la disposición de sedes públicas es libre? ¿Se encuentran a disposición de cualquiera que quiera utilizarlas? ¿O es el responsable de los locales públicos y el gestor público el que autoriza la utilización? Yo, como titular del Departamento de Empresa y Conocimiento, no autoricé el uso de ninguna instalación de mi departamento. Esto tiene que quedar nítidamente claro establecido. Cada consejería sabe los protocolos de actuación en relación a la utilización de sus locales, sus instalaciones, sus equipamientos. Cada ayuntamiento tiene su propio reglamento y tiene sus ordenanzas municipales y sabe si a veces hay locales cedidos a entidades o que se gestionan directamente, de gestión directa o indirecta. Es decir, la casuística es tan grande que comprenda usted que yo no se lo puedo explicar. Yo lo único que le puedo decir es, consecuente con el mandato judicial, yo di órdenes taxativas, imperativas, de que ningún local del Departamento de Empresa y Coneixement se destinara a esta utilidad. Vamos a ir a otra pregunta relacionada ya con otra materia, porque la disposición de los locales creo que la ha contestado ya de la mejor manera que ha considerado oportuna. Si le parece, vamos a otra pregunta, por favor. Una última pregunta sobre esta cuestión. Es que el decreto 139 del 2017 es un acuerdo del Consejo de Gobierno, por lo tanto del órgano colegiado, y el acuerdo del 6 de septiembre, en virtud del cual se habilitaba a los miembros del Gobierno para adoptar actuaciones y realizar contrataciones y gastos, atribuía la responsabilidad solidaria a todos los miembros del Gobierno. Y tenían que llevarlo al Ejecutivo y nadie lo llevó al Ejecutivo, por lo tanto no tenemos conocimiento de que nadie tomara ningún tipo de decisión de este tipo. Bien. Antes ha dicho usted que en un momento determinado usted piensa que si todos hubieran sido más responsables no se hubiera llegado a esa situación del 1 de octubre. ¿En qué considera que tenía que haber sido más responsable, él o el Gobierno catalán? Cuando hablo de más responsables, digo todos. El Gobierno de España también. Yo le pregunto por usted. El Gobierno de Cataluña y yo mismo, sí. Es evidente que si pudiéramos volver al origen, tomaríamos las decisiones de otro modo, porque yo lamento profundamente lo que ha pasado. Y creo que lo que ha pasado en Cataluña es impropio de una sociedad avanzada y moderna como la catalana. Impropio, y teníamos que haber hecho las cosas de forma muy distinta. Y yo creo que el conjunto de los españoles de buena fe también tienen esta impresión y esta convicción. Pero yo, que soy crítico y autocrítico, a menudo los míos me recuerdan que soy excesivamente crítico con los míos, también quiero subrayar, y creo que incluso algún exministro lo ha verbalizado, incluso en algún programa de entrevista en La Sexta hace poco, decir, hombre, si fuera ahora igual haríamos las cosas de otro modo. Porque visto con perspectiva, pues igual podíamos haber encauzado un poco mejor este conflicto y evitar que ahora estuviéramos nosotros aquí delante de ustedes. ¿Cuándo tuvo usted conocimiento de la aprobación de la Ley 19/2017? ¿En qué momento? La Ley de aprobación del referéndum. La Ley de aprobación del referéndum, pues no recuerdo con precisión, pero muy pocos días antes de que se empezara su trámite en el Parlamento.
Le hablo exactamente del momento de la aprobación. ¿En qué momento supo que se había aprobado la ley? El día 6 de septiembre. El día 6 de septiembre. Sí, porque creo además que se alteró el orden del día de la sesión, que no estaba ni previsto que se tramitara aquel día. Creo recordar, pero tuve conciencia de que la ley el día 6. El día 6 de septiembre era miércoles. Si usted lo dice. Bueno, es igual, puede ser miércoles, puede ser otro día. No, haga es una importante. pregunta, por favor. Haga una Es pregunta importante, concreta señoría. sobre los hechos Es que importante. se le imputan al señor Vila. ¿Cuándo se reunía habitualmente el Consejo de Gobierno? El Consejo de Gobierno se reunía de forma ordinaria los martes, pero en aquellas semanas tan intensas, algún día se reunió excepcionalmente algún otro día. Algún otro día, ¿verdad? ¿Por qué no se reunió el martes día 5? Eso se lo tendría que preguntar al presidente Puigdemont, que era el que tenía la potestad de convocarnos. Claro. Sin embargo, esa semana se reunió precisamente el miércoles día 6. No lo recuerdo, sinceramente. El día 6 fue el día que se aprobó la Ley 19 y cuando ustedes se reunieron para aprobar los decretos 139 y 140. Eso sí. Sí, ¿verdad? Fue el mismo día. El día que hubo sesión parlamentaria fue el día 6, sí, y después se aprobaron los decretos. Sí. Dígame una cosa, ¿con qué antelación supo usted que tenían que reunirse en el Consejo de Gobierno? No lo recuerdo, porque me lo gestionaba el gabinete y reconozco que eran semanas muy convulsas, donde hacer previsiones era muy difícil, porque nos convocaban de golpe mañana y sesión extraordinaria, mañana se ha desconvocado la sesión, va a haber un pleno, se ha alterado el orden del día del pleno, etcétera, etcétera. Piense usted que había gente interesada, como la hay hoy, en que cuanto peor mejor, y también había gente que intentaba continuamente desescalar. Esto generaba una gran tensión en las agendas, cosas que se programaban, que se conseguían desprogramar y al revés. ¿Qué urgencia había para aprobar los decretos 139 y 140 ese mismo día 6? Urgencia, desconozco la motivación de la urgencia, eso le correspondía al presidente valorar. Pero usted, como miembro del Consejo, tuvo conocimiento, deliberó y mostró su conformidad. ¿No sabía por qué se producía de esa forma? Como usted sabe, los miembros del Gobierno, aunque no seamos diputados, tenemos derecho a tener un escaño y seguir las sesiones parlamentarias. Yo hice uso de mi derecho y asistí a la sesión y contemplé cómo se alteraba el orden del día, cómo se incluía este proyecto de ley y cómo se aprobaba. Muy bien. En cuanto a la publicidad del referéndum, nos ha comentado antes que se quedó tranquilo cuando vio la publicidad del referéndum en los medios de la corporación, ¿verdad? En TV3, como publicidad institucional. ¿Es que antes estaba preocupado por cómo se iba a realizar esa campaña? No es que me quedara tranquilo, es que esto es un juicio de intenciones sobre... No nos lo ha dicho usted, ¿eh? Bueno, pero tiene razón el señor Vila. Vamos a preguntarle no sobre, en fin, sobre lo que acabas de preguntar. Vamos a tratar de hacer preguntas que respalden lo que es el proyecto de la acusación de la Abogacía del Estado, sí, sobre su tranquilidad, la intranquilidad que le produjo el contemplar un anuncio. No, el contemplar el anuncio no. El contemplar si era publicidad institucional que él consideraba gratuita. No, pero vamos a hacer preguntas, por favor, relacionadas con, no con su estado de ánimo al contemplar una campaña publicitaria, sino con la realidad de esa campaña y sus gastos, si usted lo considera así necesario para respaldar su acusación. ¿Consideraba que no se podía hacer una campaña de publicidad del referéndum, que no podía hacerse una campaña de publicidad del referéndum que no fuera institucional? He contestado al Ministerio Fiscal, es que no sé qué más añadir. Otra pregunta, por favor. ¿Cómo se financia la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales? Pues se financia, sobre todo, lamentablemente, con presupuesto público y también con publicidad. Es decir, que es el propio Gobierno de Cataluña el que, de forma mayoritaria, hace una aportación a la Corporación Catalana para su financiación. Bueno, no el Gobierno de Cataluña, el Estado.
Es decir, es una televisión pública, es una radio pública, reivindiquémosla también. O sea, del erario público sale, en mi opinión, yo que soy bastante liberal, un presupuesto excesivo de financiación para la televisión y la radio públicas. Yo preferiría que efectivamente hubiera mucha más parte del presupuesto de la corporación que tuviera su origen en financiación privada, como publicidad, como etcétera, etcétera. Ninguna pregunta más, señoría. Muchísimas gracias a la representación de la Abogacía del Estado. ¿Alguno de los letrados quiere hacer alguna pregunta? Sí, con la venia, excelentísimo señor. Señor Vila, hola, buenos días. Yo le voy a hacer las mismas preguntas. ¿La señora Forcadell participaba en las reuniones del Gobierno? Nunca. ¿Usted durante el año 2017 ha tenido reuniones con la señora Forcadell o ha estado en reuniones donde estaba la señora Forcadell? Nunca. De acuerdo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor letrado. Con la venia, excelentísimo tribunal, y ante la exhaustividad del interrogatorio de las acusaciones y la claridad de las respuestas del señor Vila, simplemente haré unas pocas preguntas con la venia del tribunal y siempre que las considere pertinentes. Ya avanzo mis disculpas si reitero alguna cuestión. Creo que no, porque van a ser son más de tipo aclaratorio. No sé si le han preguntado, en todo caso yo le pregunto, durante los años 2016-2017 ostentó usted la condición de diputado autonómico en el Parlamento de Cataluña. No, insisto que precisamente a propósito de la campaña en las elecciones de septiembre de 2015, el presidente Mas me comunicó que lamentablemente Convergencia y Unión no concurriría a las elecciones, era mi partido, era mi formación, y que en consecuencia se configuraría una candidatura multipartidista, por lo tanto multiideológica, ecléctica desde el punto de vista ideológico, y me invitaba a escoger si ser diputado o si arriesgarme, y si no se ganaban las elecciones yo regresar al mundo privado, y si se ganaban las elecciones yo incorporarme como miembro del gobierno. Yo opté por la segunda opción. Dejar claro que usted no tuvo entonces ninguna intervención en la actividad parlamentaria, se mantuvo ajeno a la tramitación, votación de resoluciones, leyes autonómicas que fueron aprobadas durante ese mandato. Efectivamente. Bien. Vamos a la ley del referéndum. Tras la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, en sede del Govern de Cataluña, en el Consell de Govern, tras la suspensión, ¿discutieron ustedes a nivel colegiado en esas reuniones de gobierno la forma en que se iba a organizar el referéndum que habían convocado o cómo se iba a financiar? Nunca. Este tema ya no se abordó nunca más en el seno del gobierno. A preguntas del fiscal, usted ya ha explicado su intervención en negociaciones, vamos a llamarlo así, con el Gobierno central, con el Estado, a través de distintos interlocutores, ¿verdad? Yo le quiero preguntar, esa labor de negociación efectuada por usted y otros, ya ha dicho, para alcanzar una salida consensuada al conflicto, creo que ha utilizado estos términos, yo le pregunto, ¿lo fueron exclusivamente esas gestiones, esas conversaciones, lo fueron en su propio y exclusivo nombre, por su cuenta y riesgo, o usted esa labor lo hacía como mandatario del presidente de la Generalitat y por tanto de su gobierno? Si me permite, su señoría, yo quisiera precisar que no deberíamos hablar de negociación, que es pretencioso, pero sí de interlocución, de aproximación. Yo lo llevé a cabo efectivamente por orden del presidente Carles Puigdemont, con pleno conocimiento también de algunos de los miembros del gobierno y de los dirigentes de mi partido político, porque, insisto, en contra de lo que se acostumbra a publicar, había mucho más moderado y centrista en los dos gobiernos de lo que a veces se relata. Y había efectivamente muchos miembros del gobierno de España, yo creo que también buena parte del gobierno de Cataluña, muy comprometidos con intentar buscar la manera de encauzar lo que parecía un conflicto institucional pues impropio de nuestros tiempos modernos. Pero a su pregunta, todas mis actuaciones siempre fueron ante y post
en conocimiento del presidente Puigdemont y, en el fondo, por su indicación. Usted también ha explicado, ha tenido ocasión de explicar los motivos por los que el 26 de octubre de 2017 tomó la decisión de dimitir. Ya ha hablado en un momento determinado de su discrepancia política. Yo le pregunto, ¿también dimitió o influyó en su decisión de dimitir el temor a incurrir en irresponsabilidades penales? No, en ningún momento, porque en aquellos momentos nadie contemplábamos honestamente que pudiéramos tomar alguna decisión que tuviera consecuencias penales, ni yo ni mis compañeros. Sencillamente, como he intentado explicar, yo dimití frustrado de haber intentado encauzar este conflicto y de haber fracasado, y además de tener la impresión de que seguramente los que fallábamos éramos nosotros por no ser capaces de serenar el ánimo de nuestros entornos. ¿Influyó o pudo influir también en su decisión de dimitir, o de dimisión, perdón, el particular análisis que hizo usted sobre el resultado del referéndum el 1 de octubre? Sin duda. Algunos opinadores, políticos, periodistas, estaban convencidos, de hecho todavía hoy lo defienden, de que del 1 de octubre se tenía que desprender una serie de actuaciones configurativas del nuevo Estado, de una nueva república, etc. Yo la misma noche del 1 de octubre y durante el mes de octubre publiqué diversos artículos en el diario Ara y en La Vanguardia, en los que expresaba que, en mi opinión, nuestra responsabilidad institucional era ser el gobierno de los ciudadanos que efectivamente habían participado en la movilización del 1 de octubre, más de 2 millones, que esto no es menor. Cuando 2 millones en una comunidad de 7, con 4,5 de ciudadanos con derecho a voto, cuando más de 2 millones, con razón o sin razón, más o menos sentimentalizados, emocionales, por lo que sea, debíamos atender y saber encauzar este sentimiento de ruptura de consenso de los más de 2.300.000 ciudadanos que se habían movilizado en favor de la independencia, pero también era nuestra obligación ser el gobierno de los más de 2 millones de ciudadanos que se habían quedado en casa, incluso abrumados, temiendo qué podía pasar en las próximas semanas, porque efectivamente auguraban pues aquel conflicto institucional. Yo estaba convencido que debíamos atender el sentimiento democrático del conjunto de la ciudadanía. En la medida en que no sabía cómo evolucionarían las cosas y que las gestiones que yo había hecho personalmente habían sido frustradas, pues al presidente Puigdemont, con el que tenía no solo una relación política, sino también una relación de confianza personal importante, pues yo creo que él comprendió que nuestros caminos políticos ya habían llegado a su fin. Creo que ya ha quedado claro que usted fue, por lo menos en octubre del 17, una voz discordante en el Gobierno. ¿Sabe usted, porque, si lo sabe, si no, evidentemente no lo responda, por qué el presidente Puigdemont no lo cesó a usted antes de que usted dimitiera? Bueno, porque efectivamente tanto el presidente Puigdemont como incluso el presidente Artur Mas, un hombre con el que yo había mantenido mucho vínculo político anteriormente, preferían que estuviera dentro que no que saliera, y consideraban que mi papel podía ser más útil dentro del gobierno que fuera. Yo insisto, tenía, y creo que a medio plazo regeneraré, una relación incluso amical con Carles Puigdemont. Yo lamento muchísimo ahora la situación de su esposa, de sus hijas en Girona, él fuera en esta situación tan lamentable. Me duele profundamente esta situación. En aquellas circunstancias, continuamente, el presidente Puigdemont reiteraba que prefería que me quedara a su lado. Además, lo digo con toda la humildad y modestia, pero en aquellos momentos yo mantenía y hoy mantengo buenas relaciones personales, amicales, políticas, con cuadros importantes del Partido Popular, con cuadros importantes del Partido Socialista, y por lo tanto mi interlocución en Madrid creo que era para él valiosa. Por lo tanto, esto a mí me animaba cuando se ha cuestionado en algún momento, bueno, ¿y usted por qué no tuvo la impresión de que podía estar en algún momento rozando la posibilidad de desobedecer y tal? Este riesgo
yo creo que compensaba porque tenía la sensación honesta de que era útil al presidente de la Generalitat, al gobierno y en definitiva al conjunto de los catalanes. Una última pregunta. ¿Estas mismas razones que acaba de exponer usted fueron lo que motivaron que usted no dimitiera antes, por ejemplo, en verano del 17, en julio, cuando lo hicieron otros consellers? Efectivamente, se trataba de tensar la cuerda, pero de que no se rompiera, y mi propia permanencia en el gobierno, yo recuerdo que era valorada aquí en Madrid por gente que me decía, bueno, si sigues en el gobierno señal que hay esperanza, y que seguro que sois muchos, en el gobierno y fuera del gobierno, que estáis conjurados con que esto no acabe mal, ¿no? Insisto, en la crisis de gobierno de verano, el propio presidente dijo, quédate, me vas a ser útil, cosa que en mi fuero interno quizá me autoengañaba, pero confirmaba que bajo ninguna circunstancia se llevaría a cabo nunca, creo que así fue, ningún disparate. Pues por mi parte no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Molins. Pues puede usted volver a su asiento. Ya sabe que también tiene la opción, si quiere, de mantener la proximidad con su letrado y colocarse cerca de él, como usted desee.